Shalom, hermanos y amigos. Hoy nos encontramos en el sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. Es la memoria del gran San Alfonso María de Ligorio. Y la palabra de Dios nos llega por el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería quitarle la vida, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas, llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo: Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Se entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le diese y envió a decapitar a Juan en la prisión. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús. Vemos esta escena tan dramática, primero de lo que Herodes piensa acerca de Jesús. Dice: es Juan el que ha resucitado, ¿no? Y por eso en él actúan fuerzas milagrosas. Paréntesis. Herodes era una de esas personas muy apegadas a supersticiones, adivinaciones, hechicerías, brujerías, esoterismo, ¿no? Siempre hay esas personas pegaditas, disculpen el término, a la cochinadita, ¿no? Yo invoco, hermanos, a todas las personas que tienen una especie de afecto desordenado por supersticiones, supercherías, brujerías, esoterismo. Por favor, que renuncien a esas cosas que son realmente camino del infierno. No se puede aceptar un cristiano y católico que cree en supercherías, que crea en esoterismos, en brujerías, en adivinaciones. Por favor, renunciemos a Satanás, que esas cosas son artes de Satanás. Lo digo claramente, para que no se me malentienda. Entonces, Herodes es un hombre muy fijado en eso, ¿no? De hecho, su corte estaba plagada de adivinos, de agoreros, de magos, de hechiceros. Lamentablemente, cuando una persona tiene un amor desmedido por su propio poder, por sus riquezas y por sus placeres, de inmediato, tarde o temprano, cae en el juego el juego con el ocultismo, con la hechicería, con la brujería. Y lamentablemente hoy hasta los políticos están metidos en estas cochinadas, ¿no? Y lamentablemente a veces comprometen a todo su pueblo en brujerías. Bueno, pues Herodes era uno de ellos. Y entonces de inmediato hace su razonamiento supersticioso y hechicero, ¿no? Dice: son las fuerzas que están actuando en él, esas fuerzas milagrosas son las de Juan, él es Juan resucitado, ¿no? Entonces empieza a hacer toda esa cavilación. Y entonces el Evangelio de Mateo nos recuerda cómo es que muere Juan, ¿no? A quien Herodes finalmente mandó decapitar. Lamentablemente la muerte de Juan, pues es un hecho muy duro, muy triste. Es Herodes el que, guiado por su lengua, otra vez es una persona supersticiosa y además deslenguada, como podríamos decir, es decir, habla de más. Habló de más, Herodes habló de más, ¿no? Entonces, emocionado porque la hija de Herodías danzó tan bien, y cómo habrá danzado esta muchachita, ¿no? Seguramente una chiquilla de esas, pues medio desvestidas, y, y entonces Herodes queda tan emocionado que dice: te voy a dar todo lo que me pidas. Y la chiquita habría consultado con su mamá aprovecharía la ocasión para deshacerse de su peor enemigo, Juan Bautista. Tráeme la cabeza de Juan en una bandeja. Decapitan a Juan
y luego pues sus discípulos entierran su cadáver. Varias enseñanzas. La persona que es muy apegada a las supersticiones, a las hechicerías, brujerías y artes mágicas y oscuras, generalmente es una persona que no es dueña de sí. Por tanto, habla de más. Herodes era un tipo que hablaba de más. Tenía la lengua muy grande, muy larga. Y por eso es que habla de más y queda comprometido en matar a Herodes. Sí, pues, él mismo se pone la soga al cuello. Y por otro lado, qué triste, ¿no? Estas personas que están metidas siempre en esas cochinaditas del mundo y del demonio son llevadas por sus placeres y sus bajos instintos. ¿Por qué Herodes se emocionó tanto del bailecito de la chiquilla esta, hija de Herodías? Porque seguramente esta chiquilla pues era algo así como una vedette de esos tiempos, ¿no? Una bailarinita que no tiene nada en el cerebro, igualito. Y entonces pues estas personas acarrean males sobre males, acarrean males sobre males. Y lamentablemente los males que acarrean también los sufren los que están cerca de ellos. Por eso muere Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, en definitiva, muere coherente, porque prefiere morir por haber hecho lo que tenía que hacer, denunciar el pecado. Hoy a muchas personas les duele mucho que se les denuncie su pecado y se consideran agredidos. Pues no, nosotros los que estamos llamados a predicar debemos denunciar el pecado, aunque debemos ofrecer al pecador un camino de conversión. Algunos no quieren que se denuncie el pecado, solo quieren que se les aplauda o se les felicite. Pues no, no, se denuncia el pecado y al pecador se le da una oportunidad. Ese es el anuncio correcto del Evangelio. Pues bien, que el Señor nos conceda a todos los que estamos llamados a hacer esta labor la gracia de la fortaleza y la valentía para no callarnos, para denunciar lo que es pecado. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.